un ejercicio de dinámica. Un plano inclinado sobre el que reposa una masa de 9 kilos que está unida mediante una cuerda inextensible y sin masa a otra masa de 5 kilos que cuelga del otro extremo de la cuerda, pero a través de una polea que se encuentra en la parte baja, dice el enunciado, del plano inclinado. Por tanto, al enunciado que tenemos le corresponde este dibujo. Vamos a ver los diagramas de fuerzas aplicados a cada una de las masas y a partir de ahí vamos a sacar la relación entre fuerzas y vamos a hacer el ejercicio. En la masa A, que es la que está sobre el plano inclinado, recordad, tomamos como eje de las X el eje del movimiento. Esta masa se moverá así hacia abajo. Y como eje Y, el eje perpendicular al anterior. Por tanto, al dibujar el peso, que siempre es vertical hacia abajo, pues se dirige al centro de la Tierra. Este es el peso, que como no está ni sobre este eje, ni sobre este eje, hay que descomponerlo. Descomponerlo bien, según la regla del paralelogramo, ¿sí? Tenemos la componente X, ojo que el ángulo alfa es este de aquí abajo, por tanto la descomposición del peso, que siempre es la misma en el plano inclinado, y si habéis llegado a este vídeo seguramente habéis visto algunos vídeos anteriores donde también explico concienzudamente cómo escribir el peso. Tenemos pues que mg, que es el peso, se descompone en una fuerza que es mg seno de alfa y una fuerza que es mg coseno de alfa. La horizontal o la que está sobre el eje X, seno por ser el cateto opuesto, y esta de aquí al ser el cateto contiguo, que es la misma que aquí, será mg por el coseno de alfa. Tenemos la tensión de la cuerda que tira de este cuerpo hacia abajo, pues este de aquí lo arrastra, y tenemos la fuerza de rozamiento que es en este caso contraria al movimiento. En este caso no, siempre contraria al movimiento, en este caso hacia arriba. Por tanto, tenido ya escrito el diagrama de fuerzas, podemos ver la relación entre ellas. Siempre aplicamos el método que nos lleva a utilizar la fórmula o expresión fuerzas a favor del movimiento menos fuerzas en contra igual a masa por aceleración. Expresión que he insistido muchas veces, trabaja con los módulos y no con los vectores. Por eso aquí no aparece ningún vector. Sobre esta n podríamos poner un vector. Si no ponemos vector, significa que este vector, esta fuerza representada por un vector, tiene módulo n. Si lo queremos expresar así, estamos diciendo que este vector es el llamado vector n, vector fuerza normal. Pero aquí no podemos poner si lo que aplicamos es fuerzas favorables menos fuerzas contrarias igual a masa por aceleración. No debemos de poner expresiones vectoriales, pues estamos trabajando con los módulos de los vectores. Por tanto, hacia arriba n menos hacia abajo mg coseno de alfa igual a ma. Pero como en la dirección de este eje no hay movimiento, pues el móvil se mueve así. Si no hay movimiento, la aceleración es 0 y por tanto igual a ma igual a 0. Esto lo habéis visto en los vídeos anteriores. La utilidad de esta fórmula de hablar del eje perpendicular al movimiento es siempre para hallar el vector normal, que no es más que despejar de aquí, y gracias al vector normal
sabiendo que la fuerza de rozamiento es mu por el vector normal, siendo mu el coeficiente de rozamiento, me queda que la fuerza de rozamiento es mu mg coseno de alfa. Vamos al eje del movimiento, eje X, si el cuerpo se mueve así hacia abajo, fuerzas favorables, fuerzas paralelas a este eje hacia abajo, tenemos dos, la tensión y mg seno de alfa. Ambas fuerzas van hacia abajo, contrarias al movimiento, el rozamiento, que en este caso va hacia arriba, igual a masa por aceleración. Aquí sí que tenemos aceleración y por tanto m por a. Sabemos que el rozamiento es mu mg coseno de alfa, simplemente sustituimos esto, lo dejamos igual, sustituimos el rozamiento y tenemos la expresión T más mg seno de alfa menos mu mg coseno de alfa igual a ma. Esta es la fórmula o relación de las fuerzas en el movimiento del cuerpo A. En el cuerpo B es un cuerpo que está colgando, solo tiene fuerzas verticales y se va a mover verticalmente, como hacia abajo, por tanto, fuerzas favorables, mg, menos fuerzas contrarias, T, igual a ma. Si el cuerpo este subiera, cosa en este caso imposible, pero si un cuerpo que cuelga sube, entonces la fórmula sería T menos mg igual a ma, pues la favorable sería la tensión. No es el caso, en este caso tenemos esta fórmula, tomando esta expresión y sumándolas, me queda mg más t menos t, que se simplifican, pues tienen el mismo módulo, más mg seno de alfa menos mu mg coseno de alfa igual a ma más ma, sacando a factor común m más m por a. Y en un sistema cuyo esquema de fuerzas es este, su fórmula final, que es la que vamos a aplicar y que es la que he explicado y es la que debéis de dominar, es esta de aquí, mg más mg seno de alfa menos mu mg coseno de alfa igual a m más m por a. Simplemente ahora sustituimos m, que es la b, por 5 por 9,8 más m, que es la de encima del plano, 9 por 9,8 por seno de 30 menos 0,14, 9,8 coseno de 30 igual a 9 más 5a. Por tanto, despejando la aceleración, me sale, fijaros que no es más que operar y despejar, me sale a es 5,89 metros por segundo al cuadrado. Como que me preguntan la tensión, puedo venir a esta fórmula o a esta, en ambas aparece la tensión. En esta fórmula la tensión, que es negativa, la paso al segundo miembro como positiva y m por a al primer miembro. Y me queda que T es mg menos ma, como está escrito aquí abajo. M5G 9,8 menos M5 por A, que es la que hemos hallado, operando nos sale una tensión de 19,55. Recordad que la tensión es una fuerza y por tanto se mide en newtons.